pudieras volver al tiempo, ¿cambiarías algo? Yo no retrocedería ni un solo segundo de mi vida. Yo creo que lo que Dios ha puesto en mi vida es magnífico. Desde todos los dolores, a mí me mataron el 80% de mi familia, me mataron el 99.999999% de mis amigos, no me queda sin un solo amigo que Es se una llama Jorge rata. Madera y ni siquiera puede vivir Bien. en Colombia. No, aquí en Bala. Entonces, habiendo vivido todo ese dolor, yo creo que si retrocedo un poquitico y me vuelve a tocar un poco más de ese dolor, yo creo que ya en este momento de mi vida, con la edad que tengo, no sería capaz de soportarlo. Y después de haber vivido, bueno, no serías capaz de soportarlo, pero ¿no crees que después de haber vivido tanto dolor ya no sientes? No, yo creo que el dolor uno nunca deja de sentirlo. El dolor incluso de ver lo que pasa hoy en día en Israel, a mí me duele ver esas guerras porque yo estuve metido dentro de una guerra que fue demasiado cruenta y dolorosa, no tan agresiva como la de ellos, que son entre dos estados fuertes, pero todos esos dolores, ver esos niños, también me tocó verlos en las bombas que se pusieron de este lado hacia la gente de Colombia, también las bombas que nos pusieron a nosotros, también las bombas que se pusieron que nunca fueron puestas por Pablo, sino que se dijeron que eran puestas por Pablo. Pablo fue un chivo expiatorio y se utilizó para hacer muchas cosas malas, colocándolo a él como la cabeza visible de eso. Claro, eso también. Obviamente, de que ha hecho cosas malas, Sí, pero en el momento me imagino que era un auge tan grande, una persona, pues que eso se ve ahorita, en ese momento no había redes sociales, pero hasta ahorita que redes sociales tapan cosas con las personas más famosas para tapar la mierda, me imagino que muchas veces obviamente también se ve involucrado, pero tú siendo, ¿qué edad tenías cuando pasó toda esa guerra? ¿Tú qué edad a tenías? ver, la guerra empieza más o menos cuando yo tengo unos 14 años. Y de ahí hasta el 2 de diciembre de 1993, cuando muere Pablo, yo pensaba que ahí había acabado la guerra para nosotros, pero de ahí para adelante continuó mucho, mucho dolor. A mí me mataron 2 años después, en mayo 17, si no estoy mal, me matan al padre de mi mamá y a mis dos tíos, personas que nunca estuvieron involucradas en absolutamente nada. Y de ahí me tocó hablar muchísimas veces con Carlos Castaño, con Miguel, Gilberto, Pacho, Chepe Santa Cruz, con los líderes del cartel de Cali, con muchísima gente, para poder hoy decir que estoy acá viviendo en paz y en tranquilidad. O sea, tú ahorita estás tranquilo. No del todo, pero sí estoy tranquilo. Ahorita no tienen, o sea, ahorita no hay no habría una razón por la cual te deberían atacar. Andas sin escoltas. Mm, a ver, hay algo que he aprendido muy bien y es que eh, cuando uno anda rodeado de gente, el peor enemigo está escondido detrás de los que andan con uno. Y yo lo viví. A mí uno de mis mejores amigos fue quien me entregó para que me secuestraran el 17 de mayo de 1993 y me torturaran durante más de 7 horas con energía y a otras dos personas que trabajaban con nosotros los picaran con motosierra. Entonces eso me enseñó a no tener a nadie detrás de mí, a no creer muchas veces en nadie de los que están alrededor de uno. Desgraciadamente, al haber vivido eso, me volví demasiado desconfiado, aún lo sigo siendo. Y la razón de la tortura era por envidia o por sacar información, por rabia. A mí me secuestra la policía colombiana, eh, querían saber dónde estaba Pablo, pero también quiero decir en este momento que tuve la oportunidad de conocer a un gran coronel que después se convirtió en general, coronel Palomino, que estuvo en la ciudad de Manizales. Yo allá tenía un canal de televisión, CNC Televisión, y tuve la oportunidad de conocer y ver el cambio drástico, abismal y bonito que hizo con la policía. Y empecé, después de haber conocido a ese coronel, empecé a creer en la institución. Y ya hoy, la verdad que valoro muchas de las cosas que en ese momento, cuando era la guerra, nosotros los veíamos como nuestros enemigos, pero que cuando tuve la oportunidad de sentarme con él, un día el periodista que nos invitó a una comida en el salón de la policía, en el salón principal de la policía de Manizales, y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con él, aprendí a valorar desde ese punto de vista lo que ellos también hacían. Ok, mira, yo creo que de lo que más se habla cuando uno menciona el nombre de Pablo Escobar es obviamente la cantidad de dinero que llegó a hacer, la cantidad de cosas que llegó a lograr, pues sean cosas, así sean
por negocios malos, llegó a tener una cantidad de plata muy grande. ¿Me dejas que Eh, te interrumpa un segundo? mm, Mira, eso que tú estás diciendo me hace recordar algo. Mira, Pablo de niño nunca tuvo un regalo en un 24 de diciembre. Pablo nació y se crió en una casa que el piso era de tierra. Y eso, y haber salido de prácticamente la pobreza paupérrima a ser el hombre más multimillonario del mundo. Se puede lograr. Él fue el El, hombre más rico del mundo. para mí sí, para mí lo superaba a todos. Y se puede lograr, y yo siempre le digo a mis trabajadores y a la gente con que yo me pongo a charlar, le digo, miren, los bancos están repletos de miles de millones. No es solamente sino querer uno emprender e ir y buscar esa capacidad que uno tenga para poder sacar adelante proyectos que generen rentabilidad. Entonces, discúlpame que te haya interrumpido, pero Sí, fue que se me vino ese flash de ese momento de recordar a ese Pablo de los 24 de diciembre, no querer que nadie alrededor de Medellín estuviera sin un regalo, que cuando estábamos en Nápoles, toda la gente alrededor de Nápoles, en todos los caseríos, en Puerto Triunfo, en La Danta, en todas partes, todos son niños, tenían que tener un regalo de diciembre. yo he visto varias entrevistas relacionadas pues con Pablo y algo que me sorprende es que todo el mundo habla hacia él con mucha admiración. O sea, mira lo que tú me estás diciendo. Aparte de lo malo que admiras de él, porque pues, tú estás hablando, diciendo como defendiéndole lo bueno, que admiras de Pablo. No, bueno todo. O sea, Pablo, de Pablo se conoce solamente un barrio, pero Pablo no hizo un solo barrio acá en Medellín, él hizo tres. Hay uno que es el más reconocido, que se llamaba anteriormente Medellín Sin Tugurios, pero la misma gente del barrio cambió el nombre por Barrio Pablo Escobar en honor a Pablo después de que él muere. Pablo intentó hacer muchísimas cosas buenas, pero cuando lo atacaron, yo hago esta pequeña comparación. Yo digo, cuando vos te metes en una habitación cerrada y metes un ratón y lo vas a ir a matar con una escoba, pues el ratón como mínimo va a intentar morderte. Pablo era ese ratón. Pablo lo quiso atacar muchísima gente, pero era un ratón multimillonario. Si yo fuera Pablo y estuviera aquí sentado, aparezco, soy yo. ¿Tú qué harías ahí? ¿Qué me dirías? ¿O te levantarías, me abrazarías? Pablo era una persona de no abrazar, de no dar besos, era una persona que cuando te saludaba te frenaba si vos querías ir como sobrino a darle un abrazo, un beso. Yo nunca supe que fue haber dado o recibido un abrazo de Pablo, nunca. Él era una persona muy bien puesta, podía ganarse 1.000 millones de dólares y jamás usted lo veía con una carcajada o podía perder 5.000 millones de dólares y tampoco lo veías triste. Él era de esa manera. Tal vez si yo tuviera la oportunidad de acercarme a Pablo así como tú lo planteas en este momento, yo le pediría una cosa muy especial y era que le pidiera disculpas a la familia de los Galeano y de los Moncada, porque la verdad que aún hoy se me paran los vellos de saber el dolor que sintió esa familia con lo que se hizo y que fue el principio del fin del cartel de Medellín. Duro. Lo que te decía al principio antes de que me interrumpieras, era que, bueno, todos conocen a Pablo por la cantidad de plata que llegó a ganar, siendo el hombre más rico del mundo. ¿Esa herencia qué? ¿Con quién quedó con toda esa liga? Bueno, con todo ese dinero quedó el hijo de Pablo, la esposa de Pablo, a la que le quitaron casi todo el dinero fue a la niña, a Manuela. Dejó mucho dinero para todos los hermanos. Los que no tengan hoy dinero es porque pues no lo supieron administrar, están acostumbrados siempre que llegara el dinero en borbotones y de esta manera pues pensaban que pronto el dinero iba a seguir llegando, pero cuando Pablo muere, que era el proveedor de toda la familia, se lo gastan. Pero la colección más grande de obras de arte le quedó a la familia de Pablo. La colección más gigante de carros le quedó a Juan Pablo, el hijo de Pablo. Y así sucesivamente, casi todo el dinero le quedó a ellos. Yo no voy a decir que a todos nosotros no nos quedó algo de Pablo, a todos nos quedó un poco. A uno nos gusta trabajar, nos Mm, gusta hacerlo de nosotros, nos gusta lucharla para hacer un proyecto de vida totalmente diferente, diferenciador, ok. pero dinero hubo por miles y miles de millones. A ti te tocó una tajada.
A todo el mundo le tocó una tajada. Yo no conozco a nadie en Medellín que pueda decir, o al menos el 99%, que de una u otra manera no recibió plata de Pablo en un negocio. Si una casa valía 500.000 pesos en aquella época, se le iban a vender a Pablo, valía 1.000.000. Entonces todo el mundo hizo economía a base de Pablo Escobar Gaviria. Entonces tú puedes vivir tranquilo, relajado, simplemente por las regalías de Pablo, por así decirlo. Bueno, yo te voy a decir algo. Pablo, yo creo que sigue dejando más dinero hoy que en aquella época. Hoy el turismo que viene a Medellín, gran parte de ellos vienen a conocer un poco de la historia de Pablo. Yo me dedico al turismo, me gusta el turismo, me fascina traer los niños de las comunas de Medellín a mostrarles la historia real de lo que me tocó vivir para que no se vuelva a repetir y para que no crean que esas películas hollywoodenses lo que les muestran es verdad, porque la verdad no es así. Los dolores, si los pasamos a una balanza, el dolor en cuanto a lo que nosotros nos tocó vivir, bueno, yo preferiría nunca haber tenido un solo centavo. El dolor es muy grande. Yo estuve hasta 8 días metido dentro de un cementerio, enterrando todos los días, familiar ni siquiera saliendo a bañarme al apartamento porque había que enterrar hoy el primo, mañana el otro primo, pasado mañana el amigo, el esposo de la prima, de la tía. A nosotros nos tocó bastante duro. Lo que muestran del narcotráfico no es así. El narcotráfico trae muchísimo dolor. Es tanto el dolor que yo hoy en día me pregunto, ¿cómo es que los que quedamos vivos somos capaces de soportar o fuimos capaces de soportar todo lo que nos tocó soportar? He visto que aquí en el museo han llegado muchos niños. ¿Por qué los niños? O sea, yo, por ejemplo, de chiquito, pues, hay que admitirlo también, uno miraba a Pablo y uno decía, uy, qué chimba el poder. Uno era un peladito. Ahorita últimamente pues también los pelados que si no son calle, que quieren ser calle, que quieren coger un fierro, que eso. O sea, y yo creo que en parte de eso, un referente ha sido Pablo Escobar, de que se crecen viendo esas series, crecen mal informados. Mal informados, es verdad. Cuando tú hablas de los niños, me parece muy bonito eso, que te hayas dado cuenta y hayas analizado ese proceso de los niños que llegan acá, que a mí me gusta acercármeles, me gusta contarles, le pido el permiso a la mamá o al papá, o si vienen con mamá y papá, les pido permiso a ellos dos para poder acercarme y contarles un poco de la historia para que no crean en todo eso que Hollywood les ha mostrado, porque es que para Hollywood es muy fácil crear, pero no sabe la destrucción que puede llegar a pasar si un niño de esos le cree ese cuento que no es verdad y que lo hacen ver tan fácil. Es que un niño, la imaginación lo puede llevar muy lejos. Mire, usted decía, cuando yo era niño, uno veía y uno decía, ¿cuántas personas piensan que fue muy fácil Mm. llegar a lo que hizo Pablo? ¿No? ¿Cuántas cosas no hubo que hacer? ¿Y tú por qué crees que él llegó al punto de ser el narcotraficante más grande de todos los tiempos? ¿Qué lo hizo llegar a él? La inteligencia de Pablo era totalmente abismal. Pablo iba adelantado años luz a lo que acontece hoy en día. Mira, te voy a contar una historia que aún en esta época para uno es un poco compleja poderla entender. En una oportunidad cuando la guerra estaba un poco álgida, cuando había mucho problema, eh, nos dan la opción de irnos a estudiar a Inglaterra o qué país queríamos de ir a estudiar. Yo escojo Suiza, yo me crié y estudié en Suiza. Y en una conversación con Pablo, en esas largas madrugadas, me dice, ¿usted sabe quién va a dominar el mundo en un futuro? Y yo le digo, no, digo, ¿quién? Los americanos. Y me dice, no, el futuro del mundo va a estar dominado por los musulmanes. Hablamos en aquella época, 1984, que no existía Google. Entonces empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los años, yo me voy para Europa, estudio en Europa, regreso a Colombia y vuelvo a Europa y me empiezo a dar cuenta que el bullying hoy en día, dentro de los
colegios franceses, suizos, alemanes, italianos, no lo hacen ellos mismos, ya son los musulmanes los que les hacen el bullying a ellos. Entonces, yo cuando vi eso que llegué allá, yo decía, uy, Dios mío, pero Pablo, ¿cómo hacía para ver más allá de lo que normalmente uno podría ver? O sea, yo incluso me fui para Suiza y nunca percibí eso. Pero hoy si vos llegas a Europa, lo percibís en todas partes. Están los musulmanes por todas partes regados. Hay gente muy buena también de ellos, pero el bullying ya lo hacen es ellos contra la misma gente y la misma comunidad del mismo país donde ellos ya hoy están habitando. ¿Y vos crees que, a ver, obviamente en el mundo del narcotraficante es obligado que uno tiene que ser malo, ¿no? O sea, tú no puedes ser narcotraficante bueno. Yo no, yo no creo que exista un narcotraficante bueno. O sea, es que para poder ser narcotraficante tenés que tener la capacidad de que en el momento en que te toque actuar en contra de la vida de otra persona, lo hagas para poder hacerte respetar. Entonces, ¿qué tenía en el corazón Escobar para ser tan frío? O sea, si Yo yo te creo, digo si Escobar, es que la frialdad se vuelve, la frialdad no nace con uno, a uno lo vuelve en frío. Si a vos hoy llegan y te roban lo que vos tenés, vos salís a defender lo que tenés. Era lo mismo en esa época y sigue siendo lo mismo hoy. O sea, a la gente no le gusta que le roben, a la gente no le gusta que le quiten e incluso ves hoy en día que matan a una persona simplemente porque le quitó la novia o porque le quitó la mujer o simple y llanamente no. Yo creo que se debe respetar la mujer que no le pertenece a uno, pero para ponerlo como ejemplo, ¿sí ves? Entonces, yo te pregunto algo a ti, que lo he visto, pues, yo he visto muchas, he visto entrevistas, he leído, y muchas personas hablan cosas diferentes sobre Pablo Escobar. Si yo te pregunto, si te digo que me digas las tres mentiras más grandes que han dicho de Pablo, que tú puedas desmentir, que te digas eso es totalmente falso, tienes como responderme. sí, te puedo responder dos que son muy fuertes. La primera, cuando Pablo se suicida, que no fue ni abatido ni absolutamente nada de eso. ¿Por qué esa información es, por qué? ¿Por qué se suicida? O sea, ¿cómo sabes tú eso? A ver, nosotros hemos hecho un estudio, al menos yo lo he hecho muy concienzudamente. Yo incluso tengo todos los documentos legales de las necropsias de todas y cada una de las personas que murieron en la guerra que pertenecieron a nuestra organización, a la organización de Pablo. Te voy a hacer una sola invitación. Mira el video de la muerte de Pablo y analiza dónde muere el Limón. Limón no muere dentro de la casa. Analiza una segunda cosa, el tiro que le pegan a Limón se lo pegan exactamente en la frente y está en caída, o sea que él estaba de rodillas, ya lo tenían frenado. Quien entrega a Pablo, el Limón. Esa es la realidad. Y Y por qué tiene tanta relevancia si murió él o si él se suicidó o lo mataron? ¿Por qué crees que tiene tanta relevancia? para mí mucha porque vos cuando llegabas donde Pablo siempre había un arma a disposición para vos para defenderte, te decían cuántos tiros tenía la pistola y te decían recuerde, Pablo, ese era el lema de Pablo, recuerde, el último tiro, oído derecho, salida oído izquierdo, eso no va a fallar, pero aquí no nos agarran a ninguno. Pablo decía a mí, jamás me van a colocar unas esposas. Pablo estaba, eso lo tenía dentro de su cabeza 100% seguro. Pero llegó a tener esposas varias veces. Lo llegaron a esposar varias veces. Yo creo que una sola vez y fue la mujer que tuvo. Ah, Pero yo creo que fueron dos veces en que lo tuvieron detenido, uno por ahí en el 77, 78 y la segunda que es la foto más famosa de él. esa foto, Es, esa foto original. esa foto es original, esa foto es cuando lo capturan a él la segunda vez que él sale riéndose. Yo creo Y que es quién una de tiene las esa foto formas. original? Esa foto originalmente se montó dentro del libro de caricaturas de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero la foto original, ¿alguien la tiene actualmente? Eso tuvo que haber salido directamente de la cárcel, porque era la reseña, la cárcel de la reseña de la cárcel. Para mí es una foto muy fuerte. Primero que todo, si yo hubiese sido quien manejaba la policía y la cárcel en ese momento, jamás hubiese permitido que alguien saliera riéndose de esa manera. Es muy respetuosa contra el Estado.
pero también mostraba el poder que él en ese momento tenía. Él ya Él, sabía que iba a salir, por eso sonreía. él siempre tenía todo milimétricamente calculado. Si esa foto yo la tuviera, la real, actualmente, ¿cuánto costaría esa foto? Si la pudieras vender. Yo creo que esa foto sería totalmente incalculable, incalculable el valor. Es más, yo creo que, no, es que sería imposible. Si ha venido gente bregando a buscar cosas de Pablo acá donde mí que se las venda, yo no vendo absolutamente nada de lo que tengo de la simulación que hago dentro del Museo de lo de Pablo. Eh, pero yo creo que no habría con qué comprar.